Romanos capítulo 1, verso 16-17. Como usted sabe, estamos celebrando la Reforma, los 508 años de la Reforma Protestante, y estos versículos son fundamentales, son el pilar. Es donde Lutero puso los ojos para redescubrir la doctrina de la justificación por fe. Y esta mañana quiero rápidamente, no voy a entrar mucho en el tema porque de alguna manera lo hemos tocado, pero solamente algunos puntos importantes. Romanos capítulo 1, verso 16-17. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17. Porque en el evangelio, escuche esto, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Otro versículo, libro de Job, capítulo 9. Libro de Job, capítulo 9, un versículo corto, una pregunta fundamental. Job, capítulo 9, verso 2. Job pregunta: ciertamente yo sé que es así. Y pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Él pregunta: ¿cómo finalmente el hombre podrá justificarse delante de Dios? Y es lo que yo quiero compartir esta mañana. Señor, oramos, pedimos que bendigas estos pensamientos, estas ideas. Pido que abra nuestro corazón y que podamos entender más profundamente tu verdad. Señor, lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. En una de las reuniones que me tocó participar, reuniones de pastores de la ciudad, un pastor, un ya anciano pastor, no tan solamente de edad, sino de tiempo en la iglesia, y en esta fecha él dijo algo más o menos así. Dijo: ¿para qué vamos a celebrar esta fecha si realmente lo que hizo Lutero no es importante? Finalmente lo que hizo Lutero no lo concretó, quedó a la mitad prácticamente. Lo que hizo Lutero fue prácticamente un fracaso. Fueron palabras de él. Por ahí escuché también a algunos que dijeron: el 31 de octubre es la fecha en que celebramos a la iglesia evangélica y protestante en Chile. El 31 de octubre tiene ese propósito. Y yo le dije: la iglesia evangélica no existiría. La iglesia evangélica no tendría su nacimiento si no hubiera habido una reforma. Hermanos, de repente nos olvidamos y entramos en una serie de análisis poco serios, poco profundos, para llevarnos a unas conclusiones poco serias respecto de lo que ocurrió el 31 de octubre de 1517. ¿La reforma es importante? ¿La reforma es importante todavía? Todavía la reforma viene a nosotros como el mar, ola tras ola, evento tras evento, consecuencia tras consecuencia. ¿Es así? ¿O pensamos que la reforma es algo olvidado, que la reforma fue poco importante, que lo que hizo Lutero fue arrancarse, como decimos los chilenos, se arrancó con los tarros? Otros han dicho
que la Reforma Protestante fue una tormenta en un vaso de agua, algo muy, muy sencillo, pero que se llevó al extremo. La Reforma no es importante, algunos dicen. Pero quiero decirles, hermanos, que estamos aquí y lo hemos hecho desde que esta iglesia nació, recordar cada 31 de octubre como una fecha importante. Y que lo que hizo Lutero todavía tiene efectos y consecuencias para nuestra vida hoy. Quiero decirle, hermanos, que si bien es cierto, Lutero redescubrió varias doctrinas fundamentales, entre ellas, por ejemplo, ¿cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Quién tiene la autoridad de la iglesia final? Roma decía que quien tiene la autoridad era la tradición, el magisterio y la Biblia. Por lo tanto, la autoridad de la iglesia eran estos tres: la tradición, el magisterio y la Biblia. Lutero dijo, es la Biblia, solo la Biblia es la que tiene la autoridad sobre la iglesia. De ahí ellos pusieron las 5 solas, comenzando con sola escritura. Solo la Biblia. No tradición, no magisterio, no lo que dijeron incluso los concilios, sino la Biblia y solo la Biblia. Otra doctrina, como dije, que redescubrió Lutero fue la doctrina de la justificación por fe, por la fe sola. Lutero sostenía que la doctrina de la justificación por fe es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Si tú sacas la doctrina de la justificación por fe, la iglesia se cae. La iglesia no tiene ninguna validez. La iglesia se convertiría entonces en cualquier otro grupo social. Porque Lutero pensaba y creía ciertamente que la doctrina de la justificación por fe era el evangelio mismo. Por lo tanto, lo que peleó Lutero era la pureza del evangelio. Y hermanos, cuando nosotros entendemos la doctrina de la justificación por fe, entendemos el evangelio más puro. Así que estamos hoy celebrando la gesta de Lutero y quiero repasar rápidamente en palabras muy sencillas lo que es la doctrina de la justificación por fe, que como muy bien dijo Lutero, es el artículo sobre la iglesia se sostiene o cae. Si no entendemos la doctrina de la justificación por fe, no entendemos el evangelio. Por ahí escuché alguna vez que alguien dijo, hablando del evangelio en la calle, le dijo a alguien, crea en el evangelio, venga el evangelio y todos sus problemas se van a solucionar. La verdad es que mis problemas comenzaron cuando creí en el evangelio. Porque ahí descubrí la batalla, ahí descubrí esta guerra interna que todos tenemos contra nuestra naturaleza caída y nuestra nueva naturaleza. Ahí está la batalla. Pablo dijo, miserable de mí. Cuando oímos el evangelio, cuando hemos creído en el evangelio, es cuando realmente comienza la batalla. Quiero mostrarles, hermano, esta mañana lo que dice Roma respecto de la justificación. ¿Qué dice Roma? El Catecismo de la Iglesia Católica, año 2005, página 129, no sé si se nota ahí, dice que la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados, y escuche esto, y nos hace justos y santos. Nos hace justos y santos en todo nuestro ser.
Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. En palabras sencillas, lo que está diciendo Roma, lo que creía Roma, lo que Roma predicaba y lo que Lutero se atrevió a desafiar es que la enseñanza romana sobre la justificación es que es una obra divina, es una acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace, esto es el punto, nos hace justos y santos en todo nuestro ser, y esto es por medio del sacramento del bautismo. Hermano, lo que, en palabras sencillas, lo que la iglesia romana enseña como su primer sacramento, el bautismo, enseña que en el momento del bautismo, entre paréntesis, ¿cuántos de ustedes se bautizaron por la iglesia católica? Bautizados por la iglesia católica. Ya, están detectados todos ustedes. La iglesia católica enseña que en el momento del bautismo Dios realiza una infusión de justicia. ¿Ok? Esto es lo que enseña la iglesia católica, que en el momento del bautismo Dios hace una obra de infusión. Literalmente lo que enseña la iglesia católica es que en ese momento ese niño que es bautizado recibe dentro de él lo que se llama la justicia. Entonces, desde ese momento, él puede, como dice, colaborar con la gracia del Espíritu Santo. Entonces, lo que está enseñando la Iglesia Católica es que, en términos concretos y reales, las personas que se bautizan, que reciben el sacramento del bautismo, reciben justicia. Como dice, son hechos justos y santos por medio del bautismo. En el bautismo, los niños que reciben ese sacramento se convierten en personas justas y santas. Llegan a ser justas y santas. Eso es lo que enseña la iglesia romana. ¿Ok? Pero lo que enseña la iglesia protestante es completamente diferente. Y aquí ustedes se van a dar cuenta. Recuerden estos puntos. La iglesia romana enseña que por medio del sacramento del bautismo los creyentes llegan a ser, se convierten en justos y santos y tienen la capacidad de cooperar con el Espíritu Santo. Esto es confirmado con el otro sacramento que se llama la confirmación. Es decir, el creyente está caminando, ¿cierto?, cooperando con el Espíritu Santo porque tiene justicia dentro. Entonces coopera con el Espíritu Santo porque, en palabras sencillas, esa persona ha llegado a ser buena y justa empíricamente. Entonces coopera con el Espíritu Santo. El creyente católico que ha sido bautizado, que ha sido confirmado, coopera con el Espíritu y va caminando en ese proceso. Ahora, en ese proceso, él probablemente llegue a pecar, y lo que lo llama la Iglesia Católica, puede llegar a cometer un pecado de muerte o un pecado capital. Recuerden que la Iglesia Católica menciona el pecado capital y el pecado venial. ¿Por qué se llama pecado capital, pecado de muerte? ¿Por qué se llama? Porque la Iglesia Católica enseña que ese tipo de pecado mata la gracia, esa gracia que recibió en el bautismo. ¿Ok? Es tan grave el pecado que llega a matar la gracia dentro de él. Pero la iglesia tiene una segunda tabla de salvación que se llama las penitencias. Y es ahí donde tiene que haber confesión, tiene que ir y confesar su pecado, tiene que venir y hacer obras de penitencia. En el fondo depende de la persona, depende de su comportamiento, depende
depende completamente de Él. Pero mire lo que enseña la Reforma, la Iglesia Reformada. Esto de la teología sistemática de Berkov, que dice lo siguiente, dice, la justificación es un acto judicial de Dios en el cual, escuche esto, Él declara, Dios declara, ¿se acuerdan lo que decía la Iglesia Católica? Dios hace justos por medio del bautismo. La Iglesia Reformada dice que Dios declara. La Iglesia Católica dice que Dios hace justos. La Iglesia Reformada dice que Dios declara justos sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador que se acerca por la fe. Y aquí tenemos, hermanos, recuerde que la Iglesia Católica enseña que en el momento del bautismo Dios infunde, pone en la persona, pone en el corazón de la persona, pone en su interior justicia. Es decir, en ese momento esa persona ha sido hecha justa y santa por la infusión. ¿Ok? Y ahí esta persona puede cooperar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya es justa por la infusión, es decir, Dios pone la justicia dentro. Pero lo que enseña la Iglesia protestante es que por medio de la fe, Dios no convierte a una persona en justa. No la convierte en justa y santa, sino que la declara justa y santa. ¿Por qué? Porque pone en él la justicia de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que hace. Cuando un creyente, por eso se llama la doctrina de la justificación por la fe sola. Cuando un creyente pone su fe en Jesucristo, 2 Corintios 5, 21. Cuando un creyente pone su fe en Jesucristo, en ese momento, en el tribunal del cielo, porque recuerde, es un acto judicial, es una declaración judicial, no es algo que Dios hace en el creyente, como enseña la Iglesia Católica, en el creyente, sino que es algo cuando el creyente pone su fe en Jesús, Dios lo declara. Entonces, en ese momento, pone sobre él la justicia de Cristo. Y es algo que Dios hace por el creyente. Esa es la diferencia. ¿Entiende? ¿No entiende? La doctrina de la justificación por fe llegó a ser fundamental en el tiempo de la Reforma. Y esto es lo que Lutero llegó a entender cuando dijo, porque en el Evangelio, Romanos 1:17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. No es la justicia del hombre, no es lo que está en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos nacido en este mundo sin ninguna justicia. Todos hemos sido declarados pecadores. Romanos 5:12. Romanos capítulo 3, versos 10 en adelante. Somos pecadores, no hemos nacido con justicia. Nuestra justicia no alcanza el estándar de la justicia que Dios demanda. Y no es que por medio del bautismo yo recibo una infusión de justicia y coopero con el Espíritu Santo, sino que en el momento en que Dios me da la fe y pongo mi esperanza y mi fe en Jesús,
en ese mismo momento, en el tribunal del cielo, Dios me declara justo. No me hace justo, me declara, que es diferente. Él me declara justo, Él me trata como justo, Él me ve como justo cuando en realidad no soy justo. ¿Cuál es el problema con el tema católico? Es que la Iglesia católica depende de la experiencia. Experiencia. La postura protestante depende de Cristo. Todo es Cristo. Él es mi justicia. No soy yo. Él es mi justicia. Yo he sido declarado justo. ¿Cuántos han sido declarados justos? Levante su mano, quiero verla. ¿Cuántos han sido declarados justos? ¿Viven siempre en justicia? ¿Viven siempre en justicia? ¿Nunca fallan? Los pillé. ¿Sabe que nuestra experiencia a veces va en contra de nuestra posición? Esta es nuestra posición, esto es lo que somos. Nuestra experiencia a veces dice, fallamos, pero quiero decirle algo. Mi justicia no depende de mi experiencia, de mi comportamiento, de cómo yo soy. Mi experiencia depende de Cristo. Porque no es en, sino es por. Mi justicia es Cristo. Mira Cristo, esa es mi justicia. Entonces esto revolucionó la mente y el corazón de Lutero y él redescubrió esta doctrina fundamental, la doctrina de la justificación por fe, y eso es lo que nosotros predicamos y creemos. Hemos sido declarados justos por la fe y por la fe sola. Amén. Vamos a orar.